Buenas tardes a todos, dándoles la bienvenida ya de regreso del periodo vacacional. El día de hoy, por favor, ¿quién puede ser? Ahí, ¿podrías hacerme el favor de confirmarme que sí se ve mi pantalla y sí me escuchan? Ya sea por audio, por video, perdón, por micrófono, por sonido. De que si se ve la pantalla. Lo que usted puso en... Sí, sí se ve. Ah, correcto. Entonces, ¿también me escucho bien? No, se escucha un poco distorsionado. Ok. Muy bien, pues entonces vamos a empezar esta sesión que corresponde pues precisamente a continuar el hilo del tema que dejamos cuando nos fuimos de vacaciones, que es el tema relacionado con la revolución. En este caso, el tema que tenemos en esta semana del 20 al 24 de abril, pues va a ser el fin de la revolución, la Constitución de 1917 y la muerte de Carranza. Para eso, ustedes tienen ya en sistema una serie de recursos acomodados, como yo ya les había comentado. Tienen una lectura, que es la lectura específica acerca de los temas que vamos a tratar esta semana y que van a servir como base para las actividades que se desarrollan en ella. Tenemos también unos pequeños videos, son videos cortitos, algunos de duración de entre 1 minuto y medio hasta 5 minutos 6, donde tratamos de contextualizar de manera muy clara, objetiva, lo que queremos complementar respecto de lo que son los personajes de la Revolución Mexicana, en este caso, pues el proceso de la Constitución de 1917 y una biografía de Venustiano Carranza, que nos va a servir pues para seguir contextualizando a toda la serie de actores políticos y actores sociales que se van a dar en esta etapa de la Revolución Mexicana. Para esto, pues les voy a compartir un esquemita que tengo aquí, una presentación que tiene los puntos más importantes. Vamos a hablar, dentro de lo que sigue siendo la temática de la sucesión presidencial, lucha por la democracia y la soberanía nacional, vamos a hablar entonces del fin de la revolución, la Constitución de 1917 y la muerte de Carranza. ¿Puedes confirmarme si ya se escucha mejor, Joel? Si no se escucha bien, solamente en una parte de ustedes, significa entonces que tienen problemas de conexión. Acérquense un poquito a su aparato, a su módem en su casa. ¿Ya se escucha bien, Joel? Otra opción es también reiniciar el audio, que es el silenciar en esta parte superior, en la parte superior, silencien el audio para que puedan escuchar también. Decíamos entonces que el tema que vamos a manejar el día de hoy, pues habla de la sucesión presidencial. Vamos a hablar, pues, específicamente, ya hablamos la clase pasada acerca de lo que fue el periodo de Madero, la manera en la que él llega al poder, cómo de alguna manera él derroca o deja abajo la tradición porfirista, y pues ahora vamos a hablar después de lo que es este periodo de Madero y de lo que sucede después de su muerte. Pues vamos a hablar precisamente de la etapa que va del 1914 en adelante, pues prácticamente del 1914 a 1922. La etapa de 1914, o bueno, antes de eso, yo siempre les he comentado que la etapa de que la revolución debe de ser vista como un movimiento que se da no solamente de un jalón, sino que es un movimiento que tiene varios submovimientos dentro de él.
La primera parte del conflicto es el derrocamiento de Díaz después de su dictadura de manos de Madero, pero ese no es el único. Existen una serie de procesos que se dan posteriores a esta parte, y de hecho la segunda parte tiene que ver con el aspecto de la muerte de Madero. Con la muerte de Madero se cierra la segunda parte y se abre una tercera parte, que es esta que va del 1400 al 1917, donde podemos decir que hablamos de un proceso donde se maneja algo que su libro maneja como el todos contra todos, ¿sí? Lo maneja de esta forma porque de alguna manera nos referimos a la etapa en la que posterior a la muerte de Madero y con la llegada de Huerta al poder, encontramos cómo los héroes de la revolución se coordinan y se ponen de acuerdo. En este caso, pues los principales actores son Zapata, Villa, Obregón y Carranza, para derrocar al gobierno huertista. Cuando es logrado sacar del poder a Huerta, empezamos una etapa pues que se considera que es de las más violentas en la revolución. Esto porque pues una vez que se saca a Huerta del poder y al tener pues cuatro grandes bandos o cuatro grandes liderazgos en la Revolución Mexicana, pues empiezan a existir diferencias, empiezan a existir fricciones entre ellos, ¿no? Sobre cuál es el destino, cuáles son las características que debería de tener el gobierno que se va a proponer a partir del momento en que ya no se tiene a Huerta en el poder. Por eso pues se dice que es una de las más violentas y que pues básicamente hay una disputa central entre Villa y Carranza que es muy notoria. De hecho, es tan notoria al grado tal de que vamos a encontrar que, por una parte, primero Carranza va a convocar a una convención en Aguascalientes. Y esta convención pues va a ser el lugar donde vamos a encontrar que Villa de alguna manera hace equipo o se pone del lado de Zapata, y por otro lado pues Obregón hace equipo o se pone del lado de Carranza. Esta parte pues va a ser muy importante porque estas decisiones de tomar equipo, de tomar partido por cada uno de los dos principales contendientes o de los dos principales actores que están tratando de ejercer su liderazgo en el país, pues van a tener como características, si ustedes observan y recuerdan un poco de lo que es los antecedentes de cada uno de ellos, los antecedentes de Villa, de Carranza, de Obregón y de Emiliano Zapata, pues van a tener que, por un lado, el contingente de Zapata y de Villa se ve como que la fracción que representa más los intereses de los pobres, de aquellos que están más desfavorecidos, de aquellos que de alguna forma pues requieren y demandan más, demandan una rápida solución a las necesidades toda vez de la situación de miseria en la que se encontraba el campo en México. En esos entonces, si quiere, el resultado pues de todas las décadas de Porfirio Díaz en el poder, donde quizás no se hizo lo correcto para poder llevar a cabo un desarrollo industrial y un desarrollo también del campo en México. Por otra parte, pues Carranza y Obregón pues representan la parte militar, la parte que a lo mejor no está tan cercana a la gente, la parte que tiene más que ver con los aspectos políticos y no sociales de los logros de la revolución, de aquellos personajes que buscan institucionalizar, organizar políticamente al país, pero que no necesariamente ponen como prioridad el llevar a cabo, el satisfacer esas demandas de los más necesitados en el país, ¿no? Entonces esto va a traer como consecuencia que al final de cuentas tengamos una división en cuatro bandos, ¿no? Se habla de que existían los villistas, los zapatistas, los carrancistas y los obregonistas. Y todo eso en el proceso del 1914 al 17, pues va a ser un proceso donde de alguna manera
se tiene una revuelta inclusive entre los mismos partidarios, ¿no? La historia nos señala que existen inclusive villistas que se pasan al bando zapatista, zapatistas que se pasan a los villistas o que se pasan al grupo carrancista. Es decir, hay un intercambio ahí de líderes, de actores, de militares, de fuerza bruta entre todos los bandos, ¿no? Básicamente, lo que va a tener una de las grandes diferencias que se da con, con esta situación, pues es precisamente pues, la manera de actuar que tienen. A pesar de que son 4 bandos, podemos decir 2 grandes sectores de esos bandos. Digamos que por una parte están los villistas zapatistas y por otra están los carrancistas obregonistas, ¿no? La manera de actuar de los unos y de los otros son los que van a traer confrontaciones desde el primer momento, ¿no? Si bien en algún momento cuando lucharon contra Huerta todos fueron aliados para poder derrocarlo, ahora ya que no tienen el enemigo en Huerta, pues entre ellos mismos empiezan a surgir fracciones, ¿no? Empiezan a dividirse. Esto pues trae como resultado que inclusive los primeros en llegar a la Ciudad de México después de los triunfos del derrocamiento de Huerta sean precisamente Obregón y Carranza y que ellos se proclamen pues como los grandes héroes del movimiento de la revolución. Pero pues sin embargo pues esta parte de la convención de Aguascalientes va a ser muy importante porque pues el objetivo de Carranza cuando llega a esa convención o de convocar esa convención era pues tratar de organizar a todos, que todos se pusieran de acuerdo, que todos fueran hacia una misma línea, pero pues esa serie de diferencias que tenía con Villa no lograron que se llegara a un acuerdo entre todas las partes. Lo único que provoca esta convención de Aguascalientes es que pues se le pida a Carranza que deje de estar ejerciendo el cargo de presidente, que si bien no era un presidente constitucional, sí estaba ejerciendo él de alguna manera el cargo de presidente y pues de alguna forma esto trajo como consecuencia pues que hubiera un descontento por parte de Carranza y que al final, al ser desconocido como presidente, él mismo desconociera la convención de Aguascalientes, ¿no? Cuando Carranza regresa a la Ciudad de México, meses después llegan a la misma Ciudad de México tanto Villa como Zapata, y es entonces donde ellos entran pues con todas las credenciales que tienen que ver su origen humilde, con todas las credenciales que hablaban acerca de que ellos se apoyaban a los pobres, y de alguna manera u otra pues entran a la Ciudad de México con el objetivo puesto en confrontar a Carranza, ¿no? De hecho, esta imagen que ustedes tienen aquí en la pantalla junto a la presentación, la imagen donde aparece tanto Villa como Zapata al lado, es una foto muy famosa que probablemente ustedes ya habrán visto en alguna ocasión, que habla sobre, que se le llama se le llama Villa y Zapata en la silla presidencial. Hasta ese entonces la silla presidencial es esa que ustedes pueden observar donde está sentado Villa, que es la silla que tiene una águila y que es una silla dorada. Y era pues ahora sí que un símbolo muy importante para el gobierno en ese entonces, porque pues era la silla donde se sentaba el presidente, ¿no? El hecho de que ellos lleguen a este lugar, se tomen esta emblemática foto, pues habla acerca de lo que ellos, al final de cuentas, buscaban en relación con la relación que querían cambiar respecto de Carranza, y tan es así que ellos llegan a la Ciudad de México y después de tomarse esta foto, pues lo primero que hacen es desconocer el gobierno de Carranza. A partir de que se da entonces el desconocimiento del gobierno de Carranza, pues el país entra en una incertidumbre muy parecida a la que se vivió en la época de la Reforma. Si ustedes recuerdan de lo que hemos comentado de la Reforma, recordarán que en México llegó un momento durante los periodos de Juárez en los que se tuvo 2 gobernantes, tanto a Juárez como al emperador Maximiliano. Entonces, en estos momentos ocurre algo similar cuando se desconoce el gobierno de Venustiano Carranza.
con todo esta manera de manejarse, va a ser muy importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Déjenme avanzar. Con toda esta revuelta que hay y con toda esta, pues de alguna manera, costumbre que también tenía Villa de desconocer a gobernantes cuando no le parecía, porque también pues es un hecho muy reconocido en la historia que muchas veces Villa tomaba decisiones viscerales, que era un poco bipolar en el sentido de que no tenía un control de sus sentimientos, pues al desconocer a Carranza, y de en medio de toda esta revuelta, pues Carranza lo que hace es que convoca a un Congreso Constituyente para elaborar una nueva constitución, que es precisamente la que nos rige hasta el día de hoy y que fue expedida el 5 de febrero de 1917, ¿no? La constitución como tal, pues va a ser un elemento muy importante para la vida política, social y económica de México, ¿no? Porque pues, si bien ya existían otras constituciones antes a esta, se, se dice, o bueno, pues en realidad así es, que la Constitución del 5 de febrero de 1917 consagra de manera más clara, de manera más objetiva, derechos muy importantes como son los derechos en educación, la cual ya reviste ese carácter de ser laica y obligatoria, el derecho que tienen a la tierra todas las personas y sobre todo pues los indígenas, el reconocimiento de la nación como dueña del suelo y el subsuelo. Recordemos que para esos años, para el 17, ya se tenía conocimiento al menos alrededor de 15 años antes, que México era muy rico en recursos petrolíferos, ¿sí? Y que prácticamente, pues, con el inicio del siglo XX, por ahí de los años del 1900-1905, se sabía que eso iba a ser alguna parte muy importante de la riqueza de México en el futuro. Entonces, por eso fue muy importante el que la nación adquiriera ese papel como dueño del suelo y del subsuelo, ¿sí? Es decir, a pesar de que en México tenemos la propiedad privada y cada quien, por ejemplo, compra una casa, compra un inmueble y se le reconoce como dueño de tal, siempre desde el punto de vista constitucional se considera que el dueño del suelo y del subsuelo, es decir, el dueño de donde se asienta esa casa, no es el propietario, sino que es la nación, ¿no? Esto fue una forma de proteger precisamente los intereses de la nación relacionados con los aspectos de los hidrocarburos, ¿no? Y al final de cuentas, para que en caso de una extrema necesidad, pues el Estado pudiera decidir sobre las mejores decisiones que se pudieran tomar respecto del uso del suelo, ¿no? También pues se consagran derechos laborales, surge la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Se establecen jornadas ya con un tiempo de 8 horas, con descanso de un día a la semana, ¿no? Todos estos aspectos pues, son muy importantes para un México que ya entonces, desde 1917, ya, si bien a lo mejor no le va a costar todavía una serie de años llegar a lograr estabilizarse e institucionalizarse, pues ya tiene como que las miras de hacia dónde quiere ir, ¿no? Y pues bueno, pues también en la Constitución de 1917 se ve lo relacionado con la regulación de las relaciones Estado-Iglesia, pero ya con las relaciones Estado-Iglesia no solamente hablando de la religión más preponderante en ese entonces en la República Mexicana, sino que asegurando y de alguna manera reafirmando los derechos que tienen la libertad de creencias en nuestro país, ¿no? Uno de los aspectos que son peculiares del 1917, cuando todavía Carranza está en el poder, es el aspecto del telegrama Zimmerman, ¿no? Muchos historiadores ven este hecho como un hecho curioso, un hecho muy peculiar que pasa en la historia de México, porque precisamente mediante un comunicado que se le denominó el telegrama Zimmerman, se trata de una comunicación diplomática secreta que en su momento en ese año emitió el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán. Recordemos en ese entonces pues la Alemania que ya perfilaba, bueno, todavía no era nazi, pero que perfilaba para ese aspecto, donde lo que sí es que esta situación de 1917 ya era el tiempo donde se estaba llevando la Primera Guerra Mundial y donde Alemania estaba buscando como un medio para tratar de evitar perder la guerra,
estaba tratando de evitar a toda costa que Estados Unidos ingresara a la Primera Guerra Mundial. Entonces, en este comunicado diplomático secreto, el gobierno alemán le propone a México una alianza militar entre el Imperio Alemán y México, de manera tal que le propone que en caso de que Estados Unidos decida entrar a la Primera Guerra Mundial, México pueda servir como un territorio de paso para que puedan entrar tropas alemanas y puedan de alguna manera invadir Estados Unidos. ¿Qué recibía a cambio México? Pues México iba a recibir a cambio la restitución de los territorios que había perdido en el siglo XIX. Recuerdan todo lo que hemos estado platicando sobre los territorios de Texas, Nuevo México, la Alta California. El Imperio Alemán se comprometía a regresárselos a México. Entonces imagínense qué gran tentación fue para Carranza tener la decisión de poder aceptar ese tipo de tratos por parte del Imperio Alemán, y también qué repercusión iba a tener para el Imperio Alemán el que México haya aceptado este tipo de tratados que probablemente le hayan asegurado pues una supremacía a la hora de poder doblegar el ejército de los Estados Unidos. Entonces es un apartado muy importante. Cabe señalar que esa propuesta que hace el Imperio Alemán al gobierno mexicano a manos de Carranza, yo creo que más que nada derivado de pues toda la situación de alboroto que estaba llevando a cabo la revolución, le impide a Carranza o lo decide por evitar meterse en más líos y declina esa propuesta por parte del Imperio Alemán. Es decir, no accede a que a participar de esa propuesta que le hacía el gobierno alemán, ¿no? Dice, las disputas, una vez que pues de alguna manera quedaron echados a un lado y muertos también, tanto Zapata como Villa, empezaron a existir disputas entre Carranza y Obregón. Ya cercano el año o ya en el año de 1920, y ya terminándose el periodo presidencial de Carranza, sabiendo Carranza que derivado de la constitución que se manejó en el 17, el 5 de febrero, él no se podía reelegir como presidente, trató de colocar como presidente pues a un personaje que ni siquiera era conocido en la política y en el movimiento revolucionario en México, de manera tal que este personaje lo pudiera manipular. Sin embargo, pues volvemos a ver en la historia de México un aspecto que fue muy importante en el siglo pasado, en el siglo XIX, y que vuelve a ponerse de manifiesto como un factor muy importante en la toma de decisiones. Obregón, hasta este momento, independientemente pues de las disputas que se habían tenido en cuanto a Villa y a Zapata, tenía buena fama y tenía mucho reconocimiento social como héroe militar. Eso trajo como consecuencia que él mismo, conociéndose y haciéndose sabedor de que tenía esa valoración por parte de la sociedad, se decide él a proponerse como candidato a la presidencia de México en 1920. Lógicamente que esta cuestión pues no le interesó o no le pareció lo más adecuado a Carranza y trató de combatirlo, inclusive lo acusó de conspiración a Obregón, tratando de encarcelarlo para tratar de evitar que Obregón llegara a la presidencia de México. Sin embargo, pues Obregón logra escaparse de la prisión, y entonces sí, él se dedica a militarmente armarse y manejar una estrategia militar para poder ir en contra del gobierno de Carranza, el cual desconoce, y trae como resultado pues que hay enfrentamientos entre los grupos militares que apoyaban a Obregón y los grupos militares que apoyaban todavía a el presidente Carranza. Y cuando ya el presidente Carranza se ve superado en número y ve que prácticamente se está peleando, los ejércitos están peleando a una distancia de aproximadamente 50 kilómetros de la Ciudad de México, y él sabe que van
van perdiendo las batallas, toma la decisión de mover la sede de los poderes de la Unión hacia la ciudad de Veracruz. Recuerdan como en alguna ocasión también lo hizo Santana y como en alguna ocasión llegó a hacerlo también Juárez, ¿no? Entonces, creyendo que esta es una de las mejores decisiones para tratar de encontrar la manera de poder volver a hacerse fuerte y regresar a la capital de México, él, en un ejercicio inédito, porque se considera que antes ninguno de los presidentes lo había hecho, carga con con todo el aparato burocrático de la Ciudad de México, donde dice que prácticamente 10,000 personas parten rumbo con el presidente Carranza vía tren hacia la ciudad de Veracruz. Sin embargo, pues sabedor pues de todas las estrategias políticas y también militares, Obregón manda dinamitar las vías del tren que corre de la Ciudad de México a Veracruz, y Carranza solamente puede llegar a la ciudad de Puebla, cerca de la ciudad de Puebla, donde tiene que proseguir su viaje a pie, ¿no? Justo en alguna localidad, en una pequeña localidad, se acerca a una de las personas que se dice su simpatizante para conseguirle un lugar donde pueda dormir y donde se pueda establecer de alguna manera temporal, pero es en la madrugada de una de esas noches donde esa misma persona que le proporcionó los recursos se presenta con su batallón y le da muerte en una emboscada, ¿no? Entonces, con la muerte de Carranza prácticamente se abre el camino libre para el ascenso a la presidencia de Obregón en el mismo año de 1920. Por eso se dice que la fecha del 21 de mayo de 1920, que corresponde a la muerte de Carranza, prácticamente cierra el proceso completo de la Revolución Mexicana, ¿sí? Porque es a partir de que Obregón llega al poder que el país empieza a tener una época de transición en la cual pues se abandonan los movimientos armados, ya no están prácticamente ninguno de los héroes de la revolución, el único que sobrevive es Calles o los afines a Calles, entre ellos, perdón, ya solamente sobrevive Obregón, y solamente pues los cercanos a él, como es el caso de Plutarco Elías Calles, que a la postre sería su sucesor, pues prácticamente termina con ello el proceso de la Revolución Mexicana. A manera pues de hacer una reflexión final acerca de todo este proceso, se dice que de 1920 a 1921 la población del país descendió 1,000,000, pasó de tener 15 millones a 14 millones. Se dice que la mitad de estos 500,000 personas fallecieron a causa de la revolución, aunque en realidad no existen registros claros y fehacientes que nos puedan indicar cuántas personas fallecieron. Pero también se considera que en esos años mucha gente, la otra gran causa de muerte, aparte de la revolución por estar en los movimientos armados, fue la fiebre española, que a lo mejor ustedes han escuchado ahora con motivo de la pandemia que estamos viviendo, que es el anterior referente de pandemia mundial que tenemos, pues prácticamente hace 100 años, ¿no? Entonces, con esta parte, pues cerramos el apartado que tiene que ver con la revolución y con Carranza, y a partir de la siguiente semana, pues vamos a estar manejando algunos aspectos relacionados con lo que pasó en el México posterior a la revolución. Hablamos pues ya de un México que busca crear instituciones, estabilizarse económicamente y pues de alguna manera u otra busca lograr toda la serie de ideales que se habían propuesto con los héroes de la revolución, ¿no? Para eso tenemos pues dos cosas, una actividad y un foro. Vamos a tener una actividad, una tarea que se llama Héroes y Logros, donde ustedes van a hacer lo siguiente. Van a señalar 4 de los principales personajes de la revolución, van a agregar una pequeña biografía de cada uno de ellos. No es necesario que se extiendan tanto, sino que solamente logremos contextualizar cada uno de los personajes, y después vamos a señalar 3 características o logros de cada uno de ellos.
¿sí? Para esto, pues va a ser importante que ustedes tomen todos los elementos que se manejan en cuanto a la regla de entregas, en cuanto a las generalidades sobre el formato de entregas, los elementos de la hoja de presentación, y recuerden que ustedes tienen abajo una rúbrica que les indica cuáles son los elementos que debe de cumplir para poder calificarles su actividad con la calificación máxima, que en este caso es de un 20, por el 20% que representan las áreas, ¿no? Entonces recuerden que es muy importante que dentro de las columnas de la rúbrica tenemos que atender a la última de ellas, la que esté más alta, para poder lograr la calificación que sería el equivalente al 100, ¿no? Junto con esto, pues vamos a tener una actividad de participación en el foro, donde busca que una vez que ustedes, tanto que lean el documento de la lectura como vean los videos, puedan ustedes tener información suficiente para poder hacerse una opinión personal y que puedan responder a estas 3 preguntas que vienen aquí. ¿Quién o quiénes creen ustedes que fueron los verdaderos ganadores de la revolución? Si se cumplieron los ideales que provocaron su estallido. Sí, y adicional a ello, pues al retroalimentar las aportaciones de al menos 2 de sus compañeros, como ya se los había comentado, ¿no? Cumplir esos 3 requisitos traen como resultado que tengamos la calificación máxima siempre y cuando lo tengamos con esas características que vienen ahí, ¿sí? No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario sobre lo que hemos estado platicando, para que lo podamos comentar y me lo hagan saber aquí por el espacio del chat, y que yo de esta manera les pueda dar contestación por el micrófono. ¿Qué es lo que no alcanzaste a escuchar, Joel? Coméntame por el chat. ¿Tienes habilitado el micrófono, Joel? Nada más es de que tú lo habilites. Adelante. Es que, profe, no escuché lo que dijo de qué trabajos teníamos que hacer. Los trabajos están marcados aquí. Van a hacer una tarea y van a hacer un foro, como lo hemos estado manejando en las últimas... tienen cada una de ellas las instrucciones. Nada más lo que estaba haciendo era tratarles de leer un poquito las instrucciones de cada una de las actividades. Okay. Términos. Las actividades, tanto la tarea como el foro, tienen una fecha de cierre para el próximo lunes a las 5 de la tarde. ¿Sí? Entonces tienen 8 días para poder comentar hasta el día 27, para poder hacer su tarea y subirla. Recuerden que es muy importante que no dejen para lo último subirla, porque se arriesgan a que tengan problemas con el internet y todo esto, ¿no? Entonces, en base a eso, no sé si alguien tenga algún comentario, alguna duda adicional. Ok. Dice Cristi que cómo se da la retroalimentación a 2 compañeros. La retroalimentación consiste en que de la aportación que hagan 2 de tus compañeros, tú opines sobre ella. Si es correcto, no es correcto, o qué le puedes agregar a lo que digan tus compañeros, ¿sí? A lo mejor un compañero tuyo dice que él considera que el ganador de la Revolución Mexicana fue Villa. Y entonces tú dices, bueno, sí es cierto, tienes razón, porque Villa fue esto y esto y esto y lo otro. Eso es hacer una retroalimentación, ¿no? O a lo mejor él dice, fue Zapata porque él representaba a los pobres. Y ustedes dicen, bueno, pues sí, pero aparte de representar a los pobres, Zapata se destacó porque era un buen militar, era muy bueno en el campo de batalla, etcétera. Eso es retroalimentar a tus compañeros, Cristi, ¿sí? Participar de lo que ellos dicen y tú complementarlo u opinar sobre ello. ¿Sale? No, de nada, Cristín. ¿Alguien más que tenga alguna duda respecto de lo que es la tarea, lo que son los temas? Recuerde que es muy importante que, a pesar de que nosotros platiquemos aquí, el tiempo que nos da Zoom es muy pequeño. Necesitamos hacer una revisión tanto de la lectura como de los videos. Es muy importante para que podamos tener elementos que nos hagan más sencillo el elaborar nuestras actividades.
Si no hay, pues, alguna otra observación que hacer, yo les comento que la presentación que les presenté ahorita se las voy a subir aquí dentro del apartado de recursos digitales, y también recuerden que esta sesión se está grabando. Entonces, en cuanto terminemos, se hace un respaldo y se subirá para que ustedes puedan checarla por si hay alguna cosa que se les olvida, etcétera. Pues esta sesión se está grabando y la van a tener ahí disponible, precisamente en este apartado que dice sesión live. ¿Sale? Si no hay ningún otro comentario, pues yo quedaría a sus órdenes. Recuerden que tenemos 2 vías de contacto. Uno es el WhatsApp mediante su concejal, pero recuerden también que tenemos un medio de comunicación directa que es el mensajero institucional, que es este que está en la parte de arriba. Entonces, ustedes nada más le dan clic y ahí les aparece esta parte donde ustedes en búsqueda, por ejemplo, le dan mi nombre, les aparezco y ya me pueden escribir. ¿Sí? Entonces tenemos 2 tipos de contacto, uno indirecto y otro directo, ¿no? Cualquier cosa que ustedes necesiten, cualquier duda que tengan sobre sus materiales o sobre las actividades, con gusto estoy a sus órdenes. Si no hay entonces dudas, pues entonces los espero la próxima semana a la misma hora. Les puse por ahí el acceso. Esa misma liga, ese mismo link va a ser el link, y esa misma clave va a ser la misma clave de acceso para todas las siguientes semanas, donde vamos a estar teniendo accesos de aquí a que nos digan alguna instrucción diferente, todos los lunes a las 6 de la tarde. Entonces, si no hay nada más que decir, pues yo quedo a sus órdenes y estamos en contacto por el mensajero, por el WhatsApp, y nos vemos aquí en este espacio la próxima semana. Saludos a todos y que estén bien. Hasta luego.